simplemente buscan uno parecido, lo copian, le cambian de nombre y ahí está listo. Yo vi una ciudad determinada que habían contratado a una empresa para hacer una obra de saneamiento y encima le iban a poner asfaltado. El contratista terminó con el saneamiento y cuando ya iba a poner el asfaltado empezaron con la topografía, y en uno de los lados de la calle había veredas construidas, pero lo habían construido los vecinos, los propios dueños, y esas veredas estaban a ras de piso. Entonces, como esta ciudad llueve, entonces si no lo levantaban la vereda, cuando llovía, pues el agua se iba a entrar a las casas. El asunto es que eso, cuando hicieron el expediente técnico, fíjense, el proyectista no hizo trabajo de topografía y no se dio cuenta de eso. Entonces tuvo que paralizarse la obra hasta que la entidad apruebe la adicional, es decir, demolición de esas veredas y reconstrucción de la vereda. Y como la entidad era muy rapidita, se demoró como 3 meses para aprobar la adicional, el contratista sentadito, cruzado de brazos, gastos generales por 2 meses. ¿Por qué? Porque el expediente técnico fue aprobado sin un requisito fundamental, es decir, el estudio topográfico no estaba bien hecho, el proyectista no lo hizo, pero la entidad tampoco tuvo un parámetro para fijar. Otro aspecto fundamental, donde siempre fallan, es el estudio de mecánica de suelos. En una ciudad determinada también el contratista le entrega el expediente y dice que ahí hay un suelo compacto, es decir, que no necesitaba entibado, que no se iba a desmoronar, empieza a cavar agua y desagüe, mete los primeros lampazos y la arena se cae. Es totalmente suelo. Entonces dice, acá necesito una partida adicional para el entibado. Y la entidad dice, no, porque la mecánica del suelo que yo tengo, mi estudio del proyectista, perdón, o sea, le hace la consulta al proyectista. El contratista dice que tenemos que dar una partida porque el suelo no es el que tú dices. Dice, pero yo tengo acá mi estudio de mecánica de suelos hecho por la Universidad Nacional TAP, donde dice que el suelo es opaco. Y el contratista dice, yo también tengo un estudio de mecánica de suelos de la misma universidad que dice todo lo contrario. La universidad es que hacía estudio de suelos a pedir cliente, ¿cómo quieres que salga? También esto de la mecánica de suelos, es decir, cuando ustedes hagan sus términos de referencia para la elaboración del expediente técnico, deberían asegurarse, establecer que los estudios de mecánica de suelos u otros que tengan que hacerse, por ejemplo, debe hacerse en un laboratorio acreditado por el INDECOPI o uno que ustedes conozcan que sea creíble, ¿no? Porque si no va a pasar por eso. Entonces, obviamente al final tuvieron que darle adicional porque en realidad era arena, pues. Pero ya tuvo que paralizarse la obra y eso es gastos generales, se incrementa el costo. ¿Por qué? Porque la calidad de los consultores a veces no es la mejor. ¿Y por qué los consultores entregan expedientes malos? ¿Por el precio? No, pero o sea, también... el problema es que un consultor de calidad te cobra un precio, lo correcto que debe ser. ¿Y qué pasa en las entidades del Estado? Un expediente, ¿cuánto cuesta? 10.000 soles, 9.000 soles, y a veces no alcanzan ni para el estudio de suelo. Claro, entonces el problema es costos y calidad. Claro, ahora yo digo, ya yo sé que el costo está muy bajo, pero ¿por qué me arriesgo yo a hacer este expediente y hacerlo mal? Porque yo sé que quien me va a verificar está peor que yo. No se va a dar cuenta de mi error. Y a eso se debe la suma alzada en general, ¿no? ¿Por qué? Porque la entidad dice, yo no estoy seguro de que ese expediente esté bien. Mejor lo contrato a suma alzada y hace el contratista se encarga. Y se está corriendo un grave riesgo, ¿no? Porque el contratista podría poder encontrar partidas nuevas que va a paralizar la obra y va a generar todo un conflicto. Claro, si solo se trata de metrados, ya bueno, ya se fregó el contratista, o al revés. Pero yo me he dado cuenta que una de las razones por las que se elige la suma alzada es para tapar los errores del expediente técnico, ¿no? Y a manera de sugerencia, antes de aprobar un expediente técnico, tiene que responder estas preguntas. A ver,
su manzana o precio unitario, es decir, que ya no hagan su manzana. Estudios completos que bien realizados, asegúrese. O sea, el laboratorio que ha hecho el estudio de mecánica de suelo es un laboratorio de INE. A ver, en efecto ha hecho pues muestreo, bien hecho el muestreo, a lo mejor ha sacado la muestra de un sitio nomás, cuando debió haber seguido todo un procedimiento. La topografía, ahí estará bien hecho. Luego, las especificaciones técnicas, o sea, ver que estén representadas en los planos y el presupuesto, porque también aparecen eso, ¿cierto? En los planos está lo que debe construirse, pero no hay especificación técnica, no hay presupuesto. Si esa es su manzana, entonces ahí tenemos un listado, ¿no? Primero van los planos, después tenemos las especificaciones técnicas y después el presupuesto. Pero imagínense que estén en los planos que vamos a construir una canchita en Fulvio, pero no hay especificaciones técnicas y no hay presupuesto. ¿Debo construirlo o no debo construirlo? Sí, debo construirlo, pero a lo mejor simplemente lo marco nomás. Total, el cachito de Fulvio no le pongo su arco y ya. ¿Por qué? Porque no hay especificación técnica. Entonces, no se tomaron el trabajo de verificar plano, especificación técnica, presupuesto. Estudio de mercado para el presupuesto. Ustedes le creen nomás, a ojo cerrado al proyectista. El proyectista dice, no es cemento, 50 soles, pasa. Tiene que fundamentar, tiene que estar sustentado. Y debe estar sustentado en dos fuentes, así como se compra computadoras, sillas. Igual el proyectista debe estar sustentado en más de una fuente la información que ha dado. El rendimiento, el contratista también debe poner el rendimiento de dónde obtuvo esa información. No es que a mí me parece que el rendimiento está, sino debe tener alguna fuente de información. Ahora, licencias, permisos, autorizaciones. No se les vaya a ocurrir nunca empezar una obra si no tienen todos los permisos, licencias y autorizaciones. Ese es un grave error, sobre todo obras de electrificación, agua y desagüe, es terrible. Es decir, yo he visto una obra que decía que el contratista consiga la autorización del concesionario. Y el contratista es un contratista bastante precavido, le preguntó en la etapa de consulta de observación, ¿y cuánto tiempo me va a tomar esto? Entonces le contestaron 3 meses. Muy bien, con esos 3 meses yo hago mi oferta. Al final la concesionaria se demoró 9 meses en darle la autorización. Y obviamente esa obra era mixta, era una parte vial y una parte eléctrica. Terminó la vial, ya había hecho un trámite para la concesionaria, la concesionaria se demoró 9 meses, por lo tanto 6 meses de gasto general. ¿Qué otro? En el caso de estos licencias, permisos, autorizaciones, cuando van a hacer carreteras, caminos. Una consultación, por ejemplo, eso de los permisos, hay proyectos de sistemas de agua potable rural que se hacen en la masa. Y el problema que siempre se encuentra es, bueno, está el documento de permiso, pero cuando uno va a construir, no dice, no toca sacar mi manantial, y no dejan hacer el proyecto. Y está firmado, ¿no? O sea, por ejemplo, sí, ahí en esos casos es más complicado también. Vamos a ver también algunos ejemplos. En el caso de estos permisos, autorizaciones, licencias, carreteras, puentes, las expropiaciones, ya han comprado un terreno realmente. Una empresa lo contrataron para hacer una carretera de 5 o 10 kilómetros más o menos. Firmaron el contrato, le entregaron terreno, le dijeron, mira, ahí está el terreno, y acá, si tú no lo ves, es el terreno, vete por entregar. Entonces le dieron el adelanto, le dieron el expediente, el contratista movilizó su maquinaria, empieza a trabajar, sale un señor, como dice, el terreno es mío. ¿Cómo que es tuyo? El gobierno regional dice que yo debo hacer una carretera por acá. Ahí está mi título de propiedad. Señor gobierno regional, no me deja pasar. El dueño dice, no, pasa, no. El siguiente día ha ido, el dueño simplemente ha puesto una pared. No pasa. Este es mi terreno, además te denuncio. Y obviamente, ¿qué ha hecho el contratista? Como ya vio que el gobierno regional se iba a demorar, ha comprado el terreno del mismo. ¿Cuánto quieres? 10.000 soles, toma tus derechos. Yo voy a construir una obra grande, no 8 millones de soles, así que esos 10.000 soles, costo-beneficio para el contratista. Dijo, acá me voy a demorar mucho, yo mismo lo pago. Pero ya cuando iba a poner el afirmado, entonces la cantera, expediente técnico, cantera de la luchita, algo así se llama.
Se va a la cartera de la Luchita y sale, señor, esto es mío. Oye, pero aquí en el expediente dice que es de la comunidad y que es gratis. Así, ahí está mi título de concesión Ministerio de Minas. Inscrito en registros públicos, no sé de qué me habla, ¿no es cierto? Así que es un registro público. No puedes decir que no lo has visto, tú debiste darte cuenta. Señor gobierno regional, hay un propietario de esta concesión. No, es de la comunidad. Anda, saca nomás. Ahí va a sacar. Ya el otro va a esperar con el fiscal y le va a denunciar por hurto agravado, penalmente. Y obviamente la cartera en efecto tenía un título de propiedad, pero ahí hay negligencia, pues, imagínense, si las carteras ya están inscritas en registros públicos, no haber hecho ese trabajo tan sencillo como ir y pedir a quién le pertenece, pues era bastante simple. En otra municipalidad está construyendo un puente, y cuando ya han puesto las bases, el agricultor ahí mi caso, ha dejado que avance la obra. Cuando ya la obra está bastante al 70%, ahí aparece. Pues seguramente si aparecía al comienzo, a lo mejor le podrían someter a una expropiación o lo que fuera, y eso le iban a pagar lo que costaba, pero como ya la obra está al 80%, entonces la cosa está complicada. Si lo paralizas ahí, los gastos generales van a ser demasiados, entonces tiene una buena posición de negociación el agricultor para vender ahora su terreno. ¿Por qué? Porque también no se habían expropiado. La municipalidad de Huancabamba, no sé si se enteraron, ganó un alcalde, el alcalde no le gustó el palacio municipal que había, dijo: este palacio está muy feo, vamos a conseguir uno moderno. Entonces, concurso oferta, hizo su perfil a la velocidad, dijo rentable, etcétera, etcétera. Concurso oferta para no estar demorando el tiempo, entonces el mismo contratista consiga los permisos del INC, Instituto Nacional de Cultura, y el contratista dijo: bueno, ya lo conseguiré, pero mientras tanto se tumba el Palacio Municipal, y la población se levantó totalmente porque era un monumento histórico, el Palacio Municipal. Entonces, a pesar de que no se hable la municipalidad, luego la Dirección General de Programación Multianual le ha quitado el código STIC porque obviamente ese era un monumento histórico, no se podía derribar, pero ya lo tumbaron. Entonces, ya no sé, el problema es que ahora el contratista no puede ejecutar la obra, el alcalde está perseguido, y en fin, todo un problema. Porque miren, esto de licencias, permisos, autorizaciones es fundamental. Todas sin excepción tienen que estar conseguidas antes de empezar la obra, con el agravante que decía es que podemos conseguir una autorización de una comunidad determinada y a la hora de la hora han cambiado de dirigente de repente, entonces o el dirigente no ha conversado con su población y la gente no quiere, ¿no es cierto? Ustedes han visto los movimientos del sur que hay, donde los dirigentes dicen: ya aceptamos la tregua, y cuando tanto firman el acuerdo de tregua, le dan golpe de estado al dirigente inmediatamente. Entonces, es más, ahí se requerían países importantes en la etapa de preinversión, para que en la etapa de perfil hayan conversado con ellos, hayan llegado a un acuerdo, le hayan hecho entender los beneficios, porque si no podría pasar lo que un ingeniero me contaba desde que él terminó la universidad, y uno de sus primeros trabajos nos mandaron a construir una obra en la sierra, que es una obra de irrigación, por administración directa de Concord. Se encargaron el cemento, por los llevantes de la ciudad, de esa comunidad, y llegan a la comunidad, y cuando vieron el cemento, y justamente estaba en la fiesta patronal, y toda la población estaba en la plaza de armas, vieron los camiones, se fueron a ver si hay cemento, y todo el mundo se fue a cargar el cemento a bajar al almacén. Entonces, al final, uno de los comuneros le preguntó, uno de los comuneros le dice al otro: por fin vamos a tener cementerio. Entonces el ingeniero dice: disculpa, el cemento es para una obra de canales. ¿Canales? ¿Y quién nos ha pedido canales? Es para canales, nadie ayuda. O sea, nadie ayuda, no habían conversado con la gente. La gente, su prioridad en ese momento para ellos era tener su cementerio. Entonces, cuando llegaron el cemento, pensó, y habían seguro están pidiendo que les ayudaran a construir el cementerio, y entonces la entidad, la autoridad del Concord dijo: no, esta gente lo que quiere primero es agua para regar.
Pero primero tenían que haber conversado con ellos, hacerles ver la ventaja, y al final les convertí en ingeniero. Yo y el chofer tuvimos que pasarnos como 8 horas bajando el cemento porque nadie nos quiso ayudar a accionar y colaborar. Adelante. ¿Dan adelante ustedes o no dan adelante? No dan adelante. ¿Dan adelante ahora? Dan adelante. El contratista dice, date adelante y yo también te doy tu adelante. Realmente la necesidad de dar adelante. Pero adelante, hablando en serio. ¿Por qué dar adelante? Porque es un apoyo para la misma. Pero imagínate, ¿qué empresa está construyendo acá la carretera de la Cañada? La única. No sé para qué lo contrataron a la única. La única. La primera etapa. Está bien, no es una empresita, ¿no? Pero debieron adelante. Es decir, si ustedes verifican, excepto el gobierno regional de la Libertad, que ya optó como política, no dan adelante. Todas las entidades dan adelante. La pregunta es ¿por qué? Es decir, si no le doy adelanto yo al contratista, el contratista va a tener que sacar esa plata de algún lugar. Si es millonario, entonces va a tener que retirar del banco, de repente de un fondo de inversiones, y va a perder ese interés o esa rentabilidad de su dinero. Ahora, si no es millonario, porque no hay millonarios, los millonarios empresarios pocos tienen su dinero depositado en el banco, en varios empresarios. Por lo general lo tiene invertido. Ahora, si no lo tiene, va a tener que prestar del banco. Si tiene buen crédito, el banco le va a dar. El banco no le da gratis. Si es una empresa grande, entonces a lo mejor le da al 8, 10%. No. Pero si es un empresario pequeño, entonces a lo mejor le da al 20%. Y si no tiene crédito en el banco, va a tener que prestarle al amigo. Y el amigo le da el 10% mensual. Lo cierto es que ese dinero, ese adelanto tiene un costo. Y yo, en todos los expedientes que he revisado hasta ahora, en ninguno de ellos está considerado el costo financiero de los adelantos. No está. Y la pregunta es ¿por qué? Si cuesta, si tiene un valor, ¿por qué no se incluye? Es decir, los adelantos en la actualidad se dan como una práctica, ya como rutina, como inercia, pero no se ha hecho una evaluación de eso. Es decir, si yo te doy adelantos, entonces la obra cuesta más, cuesta menos. Si no te doy adelantos, entonces cuesta un poquito más. Y el gobierno regional de la Libertad, por último, ha dicho, no doy adelantos a nadie. Y entonces solamente van a trabajar conmigo empresas que tengan capacidad financiera. Y no me van a dejar abandonada la obra. Y así están trabajando. Solo que el año pasado hay varias empresas que estaban haciendo obras con el gobierno regional de la Libertad, que paga puntualmente. Pero parece que en enero, febrero y marzo el Ministerio de Economía ha implementado un nuevo sistema de pago y trabó los pagos y casi los quiebra las empresas externas. Esas empresas que son solventes, en efecto, habían invertido 2 o 3 millones de soles de su propio dinero y no les pagaban las valorizaciones. Ha habido un riesgo ahí, pero no por eso el gobierno regional ha dado una proceso, continúa con esta política y a mí me parece que de todos modos debería analizarse el tipo de obra. Es decir, una obra, a lo mejor en esta obra sí doy adelante una pequeña, como dije, para favorecer a la misma empresa, etc. Pero en esta otra, de este rango, ya no doy adelante. Y si doy adelante, entonces le pongo un costo financiero. Pero en la actualidad se está dando adelante por rutina, por inercia, sin haber hecho ningún análisis del costo de los adelantos. La fórmula polinómica igual, revise lo que en efecto tengan los materiales, porque también se ha, en la plena ejecución de la obra se ha encontrado que la polinómica tiene un material cuyo costo es mucho menor de otro que debe incluir. Una entidad tenía que hacer carpintería metálica y lo que tenía que utilizar era un acero, no me acuerdo qué tipo de acero, pero era muy costoso, y en la polinómica estaba muy bien. Entonces la actualización de precios no le convenía, y decía, ¿y ahora qué hacemos? Entonces actualizar ese momento la polinómica, la entidad no quería, se produjo una controversia. Entonces también
hay que verificar que la polinómica esté bien hecha. Y hay casos extremos, ¿no? Antes de ayer creo que una municipalidad llamaba y decía, ¿sabe qué? Estoy convocando una obra y me han hecho una observación, estoy en plena licitación y le digo, ¿cuál es la observación? Que mi expediente técnico no tiene gastos generales. ¿Me continúo o no continúo? Imagínense, ese quiere expediente técnico. Ya no tiene gastos generales, no le va a pagar a residencia, a los demás profesionales. Bueno, esto se utiliza también algo teórico, el expediente técnico constituye la representación técnica, eso lo saben ya ustedes más a detalle. Y que esto vamos a avanzar también. Dentro de los estudios básicos y específicos, aparte de lo que hemos ya dicho, es importante a veces tener en cuenta normas vigentes que se hicieran, por ejemplo, verificaciones, pues este decreto supremo es todo un elemento, todo de 700 páginas, creo, de 700 artículos de este decreto supremo, y ahí se pone una serie de especificaciones, de estudios que deben realizar. También el año pasado el Ministerio de Vivienda ha sacado una directiva en la que se está regulando los metrados, porque el reglamento de metrados databa del año 50 y algo, 56 creo, pero ya el año pasado Vivienda emitió una directiva que ha desplazado esa norma porque corresponde a metrados. Diseños, ahí también hay normas que cumplir dependiendo del tipo de obra, los planos, que son la representación esquemática de la obra, especificaciones técnicas, en fin, eso. Vamos a avanzar rápido. Estas fórmulas polinómicas, ¿en qué norma están? Son las normas del año 79. Bueno, ya está entonces elaborado nuestro expediente técnico, entonces vamos a ejecutar la obra y para eso uno de los requisitos es tener un supervisor, ¿cierto? O un inspector. Toda obra, no importa de qué tamaño sea, debe tener un inspector o un supervisor. Ahora, cuando el costo de la obra supera las 1.192 UIT, obligatoriamente se tiene que contratar a un supervisor. ¿Y cuál es la diferencia entre un supervisor y un inspector? Uno trabaja por la entidad y... Claro, el inspector es un ingeniero de planta de la entidad, mientras que el supervisor es un personal externo, ¿cierto? Cuando la obra cuesta menor a 1.192 UIT, la entidad tiene la potestad de elegir uno u otro, ya sea el inspector o ya sea el supervisor. ¿Y de dónde ha salido este mundo? ¿Quién lo inventó? Esto está en la Ley General de Presupuestos, 2192 UIT. O si alguien me vaya a decir, ¿tú por qué pones 1192? ¿Por qué no pones 1193? Porque eso lo ha puesto el Congreso en una ley. Ahora, mientras que en las licitaciones o en las bases para contratar al ejecutor de obra le ponen unas especificaciones, unas exigencias extraordinarias al residente, no sé si lo harán en Cajamarca, pero por el norte, ya hay doctorado, maestría, PhD, 40 años de experiencia, y la obra se va a hacer en 40 días. En fin. Y sin embargo al supervisor normalmente no le ponen muchas reglas. Entonces, cuando contratemos a un supervisor debemos pensar que este debe tener iguales o superiores condiciones que el residente. Porque si el supervisor sabe menos que el residente, entonces el residente pues lo va a comer con zapatos y todo. Pero también el otro le va a estar preguntando ¿y cómo se hace? Eso pues. No me observes esto, no me observes lo otro. Entonces, y otro aspecto importante, que la contratación de la supervisión debe ser paralela a la contratación de la contratista.
Algunas entidades se emocionan mucho con contratar al contratista porque quieren ver la infraestructura. Piura, por ejemplo, se había contratado una obra de saneamiento por 27 millones de soles, más o menos. El día de la alcaldesa se fue a inaugurar, a poner la primera piedra, es decir, entregar el terreno, expediente técnico, le habían dado ya los adelantos. Entonces llegaron al lugar donde iban a poner la primera piedra, rompieron el champán, todo listo. Cuando ya dijeron de una vez que se abre el cuaderno de obra también para firmar, la alcaldesa quería firmar, ahí también a pesar que no le correspondía. Y en eso ya firma el presidente y dice que venga a firmar el supervisor. El gerente de obra, supervisor, licitación, supervisor, se habían olvidado de contratar al supervisor. Una obra de 27 millones de soles, obligatoriamente ya tenía que haber supervisión. El costo de la supervisión era más o menos 1 millón de soles, por lo tanto era un concurso público. ¿Qué hacer en ese momento? Y el contratista ya se estaba afilando, entonces yo ya tengo maquinaria contratada, tengo personal contratado, así que si bien es cierto, no te voy a pedir eso como gastos generales, dado que no va a poder iniciarse el plazo de ejecución de obra, igual te lo voy a cobrar como indemnización, porque yo ya hice el costo, ya hice el gasto. Entonces, a mí me preguntaron los funcionarios, ¿qué hacemos ahora? Yo le dije, contrato de exoneración por desabastecimiento, porque obviamente ya estaban todas las condiciones, faltaba solamente el supervisor. Entonces se fueron con la idea, porque la exoneración tiene que aprobarse mediante acuerdo de consejo, y se fueron lo hicieron en la gente del consejo, y ahí el consejo había contratado un especialista en contratación. Hay un montón de especialistas, ¿no? De las figuras que sean especialistas también. Se ponen este letrero y en realidad les complican la vida, ¿no? Entonces habían contratado un especialista y el especialista le pidieron la opinión en pleno acuerdo de consejo, y él dijo que leyó el artículo, ¿no?, correspondiente, y el artículo dice que el desabastecimiento es una situación extraordinaria que pone en peligro la continuidad de la función principal del ente. Entonces, todavía el abogado preguntó, si hay supervisor para esta obra, ¿pone en peligro las funciones de la municipalidad? ¿Sí o no? No, entonces no hay acuerdo. Y no se aprobó. Por lo tanto, sacaron su concurso público, se declararon desierto, lo volvieron a sacar desierto. Total, la supervisión se ha contratado cuando la obra estaba al 80%. ¿Y con qué lo han construido? Inventaron una figura nueva. Inventaron la figura de inspección temporal. Esta vez están enjuiciados por esta Contraloría. Y entonces me decían, yo les decía, pero ¿por qué no contrataron por desabastecimiento? Pero el abogado me dijo que no se puede, además el artículo dice que no se puede. Yo digo, no es que no se puede, ¿no? Porque la ley, en efecto, dice que ponga en peligro la continuidad o las funciones de la municipalidad. Esta obra, por haber hecho de esta manera, ¿cuánto más estás pagando? Porque se ha producido paralizaciones, etcétera, etcétera. Bueno, más o menos 300.000 soles de más. Ya, y esos 300.000 soles, ¿de dónde vas sacado? El presupuesto, de la entidad. Y en caso con esos 300.000 soles, tú no podrías haber cumplido otras funciones de ti como municipalidad. Es decir, has afectado tu funcionamiento con esa partida, has sacado ese dinero para pagar esta obra. Y por lo tanto, sí has afectado tu funcionamiento. Entonces, sí se justificaba el desabastecimiento. Es decir, el abogado fue lo único que leyó el artículo, pero debió haber una interpretación más a fondo. Y por último, en este caso, si alguna vez les pasa, recuerden una frase muy buena de Benjamin Franklin, uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, y él decía, la mejor alternativa que puedes escoger es la correcta. La segunda mejor alternativa es la incorrecta. Y la peor de todas es no hacer nada. Entonces, en este caso ya la infracción ya estaba hecha. Ya se olvidaron, es decir, ya alguien se debería pagar por eso. A alguien le iban a tener que mandar su memorando, sancionar. Pero ya, ¿por qué agravar esta situación? Ya no había razón para seguir agravando. La solución era ahí contratarlo inmediatamente al supervisor. Entonces, la otra entidad cuando ya pasamos estos días domingos ya está en el mismo problema. Entonces, si la licitación va a durar, ustedes calculan 3 meses, y la supervisión es una ADS, entonces cuando ya está en la etapa de consultas, ya lanzan la supervisión.
pero no esperen hasta el último momento. Otro aspecto de la supervisión que es importante tener en cuenta el supervisor, que no tiene facultades para modificar el contrato. Sí puede ordenar que se ejecute alguna partida de emergencia en caso que se ponga en peligro la obra misma o la vida de los trabajadores. Ahí sí puede ordenar alguna obra de emergencia. Y aquí ese es otro aspecto que yo le he visto. El contratista pide una ampliación de plazo, el supervisor dice no. Y la entidad dice, yo estoy de acuerdo, ni siquiera dice estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Simplemente dice, el supervisor ya dijo que no, entonces no. Pide un adicional, el supervisor dice no, y la entidad sin mayor análisis atente a lo que dice el supervisor. Y en realidad lo que ha pasado ahí, en algunos casos, es que el supervisor se ha peleado con el residente o con el contratista. Todo lo que le pide le niega. Ya no hay fundamento, simplemente dice no. Y la entidad que siga por eso va a ir a un arbitraje por la pura, lo va a perder. Entonces la entidad siempre tiene que evaluar también por sí mismo. Es decir, el supervisor, en efecto, tiene que emitir su opinión, es obligatorio. Pero esa opinión no es vinculante, sino es que la entidad a pie de la letra lo va a tomar en cuenta. Una consulta, supongamos que el presidente y el contratista se refiere al supervisor, o el presidente se pelean, ¿hay posibilidad de hacer cambios? O sea, coordinar con la entidad que saca su supervisor al presidente y... Al residente es difícil, ¿no? Porque el presidente trabaja para la empresa. No, está bien, pero supongamos ahí que claro, lo que tendrá que analizar es cuál es la razón del conflicto. Si el problema es el supervisor, y por ejemplo me empieza a emitir opiniones sin base, yo le haré un apercibimiento que cumpla con sus obligaciones de acuerdo al contrato y técnicamente. Entonces la entidad era yo, te mando una carta notarial haciéndote ver que estás incumpliendo con tus obligaciones, me está afectando al supervisor. Y es que el supervisor es el causante del conflicto, es decir, le piden una adicional y sin mayor análisis no procede, improcedente. Le piden una ampliación de plazo, improcedente. Y ustedes, como ingeniero de la entidad, analizan y el contratista tiene la razón. Entonces, tendrán que conversar y hacerse entender que la obligación del supervisor no es ser el señor no, sino velar por la calidad de la obra de representación de la entidad. Una entidad, por ejemplo, ha hecho una obra y se han peleado en efecto, y en la liquidación final, el contratista dice que no acepta la actualización del contrato con la polinómica, porque en el contrato que se ha firmado no se hace referencia a eso. Y se ratifica nuevamente lo mismo. Entonces no se puede liquidar la obra porque el contratista presenta, obviamente, aplicándole a la polinómica y el supervisor le quita esa actualización. Y ahí está, cuando le pregunta la entidad, le dice al contratista, perdón, al supervisor, oiga, pero ¿por qué no acepta la polinómica? Dice, porque acá está el contrato de 10 páginas y en el contrato de 10 páginas no hace mención a la polinómica. Por lo tanto, es improcedente. Claro, ¿no es cierto? Porque el contrato no solo es el documento, sino las bases y la propuesta. Y el expediente técnico es parte de las bases. Y le han hecho ver eso al supervisor y el supervisor sigue encercado. Entonces ya van a tener que pasarlo ahí por el tiempo, porque la entidad me dice ahora. El supervisor dice que no debe pagarse eso. Pero no le pagas eso, entonces te vas a llevar a arbitraje, porque te van a ganar, te vas a pagar 10.000 o 12.000 soles para que te digan que debiste pagar. Entonces, no sé, pues ahí habría ya un incumplimiento del supervisor. Ahora, ¿por qué los supervisores son hostiles? A veces hay supervisores hostiles, como algunos contratistas. Un contratista me preguntaba y dice, pues estos supervisores ya no me dejan, o sea, me cuestionan esto, me cuestionan la otra. Le digo, pero si tú tienes la razón, entonces simplemente informar a la entidad y dile pues que él está cumpliendo con su contrato, y que es más, eso podría llevar a la solución de su propio contrato. Porque si tú no haces eso, es porque el contratista o el supervisor sabe algo de ti que no estás haciendo bien ahora. En vez de poner 4 bolsas de cemento, estás poniendo 3. No estás poniendo el material adecuado, entonces ya sabe que tiene que sacar al 15. O como decía Miguel Salinas, una vez que la escuchaba a Miguel Salinas,
que él una vez era supervisor, estaba medio agudo, entonces al contratista le decía, manito, suéltate aquí. Y bueno, me daba para mi menú, dice, pero no se pasa, el menú no alcanzaba. Entonces hasta un día, cuando no me entendía bien, dije, ¿sabes qué? Mejor dame unos vales de gasolina. Y el contratista me trajo y me dio 2 vales de gasolina. Como no me entendió, a partir de ahí ya no le ayudé. Dice, ¿entiendes? Te vale gasolina, mismo policía, pues efectivo era. No me entendió. Y al revés también hacen los contratistas. Pues le dan todos los fines de semana sus vales de gasolina y no le observan nada. Algunos aspectos legales ya algunos aspectos legales de la contratación de la consultoría de obras. Entonces es importante, es requisito indispensable para el consultor de obras. Por si acaso la consultoría de obras es solamente para 2 actividades: supervisión y elaboración de expedientes técnicos. Es decir, cuando exijan el registro de consultor de obras es solamente para eso, porque hay municipalidades que lo están pidiendo también para hacer perfiles, también exigen el registro de consultor de obras. Para hacer perfiles solo se requiere el registro de servicios. Entonces es importante que se inscriban en el registro de proveedores. Cuando el monto de la supervisión o del expediente técnico sea más de 3 UIT, y hay que seguir todo este procedimiento: inclusión del plan anual, expediente de contratación, comité especial, base, proceso, etc. Hay una municipalidad, el gobierno regional de Piura en realidad querían hacer una obra, y cuando hicieron un expediente técnico, el costo total del expediente costaba como 180.000, pero contrataron independientemente a los profesionales, que no hicieron un concurso público, contrataron a topógrafo, contrataron a especialista en suelo, medioambiental, es decir, una serie de profesionales para que se haga el expediente técnico. ¿Ustedes creen que es un fraccionamiento o está bien? Y hay otras municipalidades que han empezado a hacer lo mismo. Y también están haciendo eso con las factibilidades, es decir, contratar por separado a los profesionales. Y contratan un coordinador y en base a eso se termina el expediente técnico o la factibilidad. ¿Eso será fraccionamiento o no? Eso es fraccionamiento. Y tenían duda, y a pesar que a los funcionarios del gobierno regional se les dijo a fraccionar, y ellos decían, no, pues siempre se ha hecho así, nunca ha pasado nada. O sea, pero el hecho de que no haya pasado nada no significa que no sea fraccionamiento. Y el hecho de que no haya pasado nada es porque no te han auditado. Aquí la Contraloría, es decir, esto es como una ruleta rusa, ¿cierto? Y en efecto, les acaban de auditar les han denunciado por lo menos a 30 funcionarios que están involucrados ahí. Claramente el informe de Contraloría dice, has fraccionado contratando por un lado al personal, maquinaria, equipos, porque obviamente también han contratado la camioneta, han contratado las computadoras, han contratado el equipo para hacer la topografía. Entonces, todo han contratado por parte. Y ya pues vinieron a la oficina y dijeron, ¿qué descargos podemos hacer? Es decir, que se aplique la mínima, ¿no? ¿Qué descargos puedes hacer frente a eso? Además, nosotros hemos dicho desde el comienzo que eso es fraccionamiento. Pero es que como siempre antes no les ha pasado nada. Es que eso es una ruleta rusa, porque la Contraloría no tiene capacidad para ubicar todas las obras. Entonces, te ha tocado, pues ya está frito. Entonces, ahí seguramente. No se olviden que a partir del 5 de abril de este año está vigente ya el Decreto Supremo 023/2011 TCM, que es el Reglamento de Sanciones e Infracciones de la Contraloría, a través del cual la Contraloría ya le ha quitado potestad a las autoridades para sancionar a sus funcionarios. ¿Quién va a sancionar ahora? La propia Contraloría. ¿Y de cuántas son las sanciones? Mínimo 2 meses de separación del cargo hasta 5 años. Entonces, la cosa ya no está tan fácil. Y la Contraloría ahorita se hace de la vista gorda. Espérate que venga el próximo año. El próximo año voy a actuar. Este año que sigan. Entonces, pero todavía no me pasa nada. Y cuando le preguntaron a Juan Curi, ¿ya sancionaste algo? No, dice eso a partir del 1 de año de 2012.
porque nosotros hacemos control posterior. Así que este año ya ellos saben que la ley está ahí, entonces el próximo año nosotros vamos a ver. Además, por un aspecto técnico, esto del expediente técnico y hacerlo por partes. ¿Quién va a ser el responsable del expediente? Es decir, están en plena ejecución de obra. El contratista dice, acá hay un adicional. Le tiene que trasladar la consulta al proyectista. ¿Quién es el proyectista? ¿El coordinador? Yo he coordinado más trabajo. La falla es en el especialista de suelo, preguntará eso. El especialista de suelo dirá, no, a mí me han contratado para hacer el trabajo, no para hacer un expediente técnico. Por lo tanto, yo no respondo de eso. Entonces, no hay quien sea responsable del expediente técnico. O sea, por tanto, legalmente, por una cuestión técnica, eso no vale. En lo que corresponde a las especialidades de los constructores, el reglamento de la ley de contrataciones ha establecido 6 especialidades. Y estas especialidades también deberían servir, por ejemplo, para definir obras similares en las licitaciones de obra, porque ahí se presentan muchos problemas cuando van a calificar la experiencia similar del residente o de la empresa. Entonces van a construir un edificio, entonces solo experiencia en edificio. Y por ejemplo acá se ha agrupado en todo esto obras urbanas, edificaciones y afines, que hay esta construcción, edificación, vivienda, conjuntos habitacionales, de modo tal que todo eso podría pasar como obra similar. Luego tenemos las viales, saneamiento, obras electromecánicas, energéticas, y aquí quería llegar a esta última. Es decir, para que cuando un consultor se inscribe por primera vez en el Registro Nacional de Proveedores, le dan esta especialidad, obras menores. ¿Y qué significan obras menores? Que el costo del expediente técnico o de la supervisión sea una adjudicación directa selectiva de menor cuantía. En la actualidad, una adjudicación directa selectiva para servicios es de 200.000 soles. Es decir, el costo del expediente o de la supervisión como máximo en la que pueden participar estos ingenieros o arquitectos es de 200.000 soles. Pasado eso, ya tiene que tener la especialidad. Y para obtener las especialidades anteriores, se tiene que haber ya hecho un expediente o una supervisión con su contrato y su conformidad. Y se pide al OCE que amplíe su especialidad. Hay algunos municipios que he visto que le piden, por ejemplo, para hacer un expediente técnico de obra de saneamiento, entonces le piden que, y el costo del expediente es 150.000 soles. Entonces ponen requisito, que el consultor tenga inscripción o tenga la especialidad en obra de saneamiento. Y el consultor dice, oiga, pero la ley me dice que yo tengo especialidad en obras menores, y eso es hasta 200.000, coste 150.000, por lo tanto estoy de esos rubros. Y la entidad le ha contestado, pero esta es una obra de saneamiento. Y entonces, ¿qué sería pues menor? No tendría ningún tipo de obra. Es decir, las obras menores son cualquier tipo de obra, saneamiento, edificación, viales, puertos, electromecánica, todo. Está limitado nada más por el tipo de proceso de selección. Ahora, vamos a pensar que ustedes quieren contratar una supervisión de obra de 1 millón de soles. ¿Pueden participar los que tienen esta especialidad? Por ejemplo, suponiendo que fuera saneamiento. Entonces tendría que tener la especialidad saneamiento. Ahora, ¿este señor se puede consorciar con uno que tenga la especialidad? Tendría que tener los dos. Es decir, se presenta un consorcio, uno tiene la especialidad, por lo tanto sí puede participar, y se presenta también uno que tiene en obras menores, consorcio. Sí, se puede, porque por la definición de consorcios para que pueda tener con un tiempo mayor, digamos, currículum para sumar en este caso no puede. ¿Por qué? Porque la ley le prohíbe tajantemente participar en procesos mayores de estos. No puede participar ni solo ni en consorcio. Y se corre un grave riesgo, porque en efecto han pasado algunos, se corre un grave riesgo que si lo detectan más adelante,
Esta es una infracción causal de sanción. Es decir, si firma contrato, bueno, participa y lo descalifican, ahí se acabó. Pero si gana y firma contrato y el OCE lo detecta más adelante, le va a iniciar un proceso sancionador que lo puede inhabilitar hasta por 3 años para comenzar con el caso. Entonces, porque firmar contratos sin tener la especialidad es una infracción. Si el consultor justo lo que facilita es que si uno no tiene la experiencia, lo tiene el otro. Está un poco medio... Eso, o sea, y ahí quizás vamos a hacer un paréntesis. Razonablemente, por sentido común, es correcto lo que dice. Pero la administración pública muchas veces ni es razonable ni tiene sentido común. Y se rige por un principio muy rígido, que se llama el principio de legalidad. Fundamental para todos los funcionarios públicos, el principio de legalidad. ¿Qué dice el principio de legalidad? Que dice que todas nuestras decisiones como funcionario público tienen que estar amparados por una norma legal. Y es de la norma legal, que es absurda, bueno, les pongo una que es recontra absurda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo me presento a un proceso de selección para una consultoría y es obligatorio, el reglamento dice que presente mi constancia de estar vigente e inscrito en el registro del proveedor? Es decir, yo tengo que ir a internet, imprimirlo y adjuntarle este documento. Me presento así en este acto público, ustedes saben mi sobre y no está esa constancia. Entonces ustedes tienen su computadora acá conectado a internet, ingresan, verifican y sí estoy vigente, tengo inscripción. Mi competidor sí ha presentado su hojita y mi competidor está ofreciendo 30.000 soles más caro que yo. Y además ustedes me conocen que yo soy mejor que él. ¿Qué tienen que hacer con mi propuesta? ¿Me admiten o me lo descalifican? ¿Están seguros que es criterio comité? Tienen que descalificarme, porque el reglamento dice que requisito de admisibilidad es ese documento que en realidad no sirve para nada. ¿Ese documento para qué sirve? ¿Va a mejorar la calidad del proyecto? No. Al contrario, está demostrando que yo soy mejor que mi competidor, es decir, yo tengo mejor experiencia. Yo estoy haciendo una oferta de 30.000 soles más barata. No obstante, me olvidé de imprimir ese documento y me tienen que descalificar. Eso es el principio de legalidad, que ha llevado a cosas absurdas. Precisamente Alfredo Gural González, del que les comentaba, ha escrito un artículo acerca de esto, no del RRNP, pero de otro caso de Indecop, para demostrar a qué absurdos puede llegar esto, ¿no? Él pone un ejemplo, dice que a un estudiante de Derecho terminó la universidad católica, por lo tanto, bien formado, lo contrató el Indecop. Pasa a una sala de reestructuración patrimonial y su jefe le dice que emite un informe para literalmente apropiarse de Canal 9, que en esos tiempos que estaban en problemas financieros. Entonces el estudiante ya ha terminado, saca su informe, dice, de acuerdo a la Constitución, no se puede expropiar propiedades en este país, está prohibido. Y su abogado, o creo su jefe, le responde, le dice, reformula su informe de acuerdo a la directiva del Indecop, que sí se puede. Entonces él dice, pero oiga, hay la Constitución, ¿no? La Constitución vale más que tu directiva. ¿Así? Dice usted, ¿está seguro? Lee el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, principio de legalidad. Tú no tienes facultades para decir cuál norma vale más que otra. Tú debes aplicar la especial. ¿Cuál es la especial? La directiva. Entonces el estudiante dice, es decir, lo que me estás diciendo es que incumpla la Constitución para sacar un informe. Y eso está mal para mí como abogado. Pero si cumplo la Constitución, incumplo con tu directiva y me inicia su proceso sancionador. Mejor renuncio y me voy al sector privado donde las cosas sí son normales. A esa conclusión llegó este estudiante, que en efecto era un buen estudiante. ¿Por qué? Porque en efecto el funcionario público no puede darse la atribución de decir, la Constitución es una norma de mayor jerarquía, por lo tanto yo no aplico el reglamento. No podemos hacer eso. Tenemos que aplicar el reglamento. ¿Quiénes son los únicos funcionarios que pueden decir que la Constitución vale más que un reglamento?
los tribunales administrativos, Tribunal de Contrataciones, Tribunal Fiscal, el Tribunal Registral. Después, los demás, tenemos que llegar a esos extremos. ¿Que va en contra de la naturaleza del consorcio? Correcto, pero ahí está la norma que ya puso límites. Es decir, como les digo, los que están en obras menores solamente pueden participar solos o en consorcio en este tipo de procesos. En los demás, luego el examen técnico, la certificación presupuestal, tipo de proceso de selección, designar al comité especial y elaborar las bases. Es decir, en esta primera etapa, los actos preparatorios, se tienen que preparar todos los documentos para la licitación. Y como les vuelvo a repetir, en esos documentos está el expediente técnico, si el concurso oferta, estará los estudios de inversión, está la certificación presupuestal. ¿Qué más? Se quiere el sistema de contratación, si es sumatada o presunitario. Obviamente tiene que estar incluido en el plan anual de contrataciones. El comité especial, para nombrarlo, es importante tener en cuenta ahí que son 3 personas, tienen que designarlos por nombre, no por cargo, y cuando se los designe se tiene que tener en cuenta que uno debe ser del área usuaria. ¿Quién es el área usuaria? No. Por lo general la oficina de infraestructura o de proyectos puede ser. El otro debe pertenecer a la oficina de abastecimiento, de logística, y cualquiera de los 3 tiene que ser